Bueno, la lectura de hoy está basada, el mensaje de hoy está basado en el primer capítulo de Primera Samuel. Es un poquito largo lo que voy a leer, pero quiero que presten mucha atención, porque es de mucha bendición para nuestras vidas, es un capítulo muy descriptivo, así que traten de imaginarse las secuencias a medida que voy a ir avanzando, de cómo fue que se gestó el nacimiento de Samuel. Samuel llegó a ser un profeta sumamente importante, fue juez, fue ministro, la palabra sería, esperen que la encuentro, porque lo estuve buscando, y él fue, a ver, ¿dónde lo encuentro esto? Bueno, pero yo sé que fue juez, que fue ministro, bueno, sí, vendría a ser ministro, y como pastor, ¿no? A cargo de una iglesia, y fue justamente el que ungió a David, que después iba a ser rey de Israel. Así que fíjense qué importante que es el nacimiento de Samuel para la historia del pueblo de Israel. Este capítulo comienza así. Dice la palabra del Señor. Primera Samuel, capítulo 1. Sí, capítulo 1. Y la versión que yo voy a leer es la Nueva Traducción Viviente, la NTV, que creo que es la que a veces tenemos. Dice así: había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Elcana tenía 2 esposas. Fíjense, a veces uno se queja porque tiene una y él tenía 2. Una era Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Gran problema, gran. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Pero Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que no tenía hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? ¡Qué amoroso! ¡Qué amoroso!, ¿no? Qué lindo que el esposo le diga: no tenés hijos, bueno, pero me tenés a mí. Me tenés a mí. Que él quería conformarla a ella, pero a la vez, qué declaración de amor, lo tenía a él. Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. Miren qué importante que es esto. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo toda su vida, y como señal que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Porque había costumbres, ¿no? De la misma manera que para ellos, en esa cultura, era tan importante la fertilidad femenina, también en Medio Oriente, aún ahora, la mujer que no tiene hijos es vista de una manera distinta a aquella que tiene, y si tiene muchos, mejor todavía. Y también el cabello largo era un signo de que estaba dedicado. Los apartados tenían el cabello. Son costumbres que ahora nos parecen raras, pero que en ese momento era así. Mientras Ana oraba al Señor, Elí, que era el sacerdote, la observaba y la veía mover los labios.
pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. «Tienes que venir borracha», le reclamó. «Abandona el vino». «Oh, señor», respondió ella, «no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor». «En ese caso», le dijo Elí, el sacerdote, «ve con paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». «Oh, muchas gracias», exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Fíjense qué importante que es esa oración de fe, porque ella llegó como por el piso, en el subsuelo, llegó con ese profundo frustración. Además, la mujer esta, la otra mujer del marido, que se mofaba de ella porque ella tenía hijos y Ana no, vino para abajo. Y sin embargo, cuando el profeta, el sacerdote, le dice que el Señor te conceda el pedido que le has hecho, cambió completamente la vida porque dice, se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. O sea, Ana ya lo daba por hecho. El pedido iba a ser contestado. A la mañana siguiente la familia se levantó y una vez más casa en Ramá, porque hacían todos los sacrificios y después de Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, Dios, se lo pedí al Señor. Vieron que todos los nombres tenían significado. Bueno, el significado de Samuel era ese. A ver dónde estoy. Se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Pero Ana no lo acompañó y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. No sabemos cuánto tiempo pasó, porque vieron que ahora la mamá 6 meses, pero Paula, vos diste 1 año, 2 años también, y ahí vaya a saber, es el cambio que bueno, todo el Señor su petición, ella salió otra persona, y ahora vemos cómo se cumplió, el pedido fue respondido por el Señor. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo, a ese lugar donde iban al sacrificio, una canasta de harina y al niño Elí. «Señor, ¿se acuerda de mí?», preguntó Ana. «Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor». Y ellos adoraron al Señor. Él, como les decía, Samuel llegó a ser entonces sacerdote, juez y profeta. Cuando yo era chica, me impresionó mucho la historia del Shah de Irán, Reza Pahlavi. No sé si alguna vez escucharon. Él estaba casado con una princesa que se llamaba Soraya. Y Soraya no podía tener hijos. Y se amaban profundamente. Pero él tuvo que divorciarse de Soraya y casarse con Farah, con la cual tuvo hijos, varios hijos.
que uno de ellos, por supuesto, fue el rey hasta el gobierno. Bueno, necesitaba tener un descendiente. Fue sacada del palacio y la chiquita en ese momento era toda una historia de amor y de desencuentro, ¿no? Porque sí o sí necesitaba una mujer que le diera un hijo. A mí esta historia de Ana, desde la primera vez que la leí, que a través de los años la he leído muchísimas veces, realmente me inspira. Me inspira en cuanto a que no sé cómo la trataba a Penina, no sé cómo era la relación entre ellas, pero creo que ella fue al lugar que era el único que le podía solucionar los problemas, ¿no es cierto? Que era ir y pedirle al Señor. La tristeza que ella tenía, la frustración que ella sentía, realmente creo que trasladada a nuestra vida hoy, puede ser, como decía Andrés, ¿no? Esos obstáculos que no son los mismos para cada uno de nosotros. Cada uno tendrá, también decía Ivana cuando hablaba de esta canción, ¿no? Esos gigantes son personales y cada uno de nosotros podemos reconocer qué es lo que nos entristece. Yo esta semana estaba justamente con tanto dolor en la pierna y como no estoy acostumbrada, porque el Señor me ha dado una salud muy importante, muy rica para la edad que tengo, es como que estaba medio bajón. ¿Pero por qué? Porque me faltaba esa disposición de poder caminar, de poder hacer, de poder ir. Y realmente, más uno para el médico y todo, descansar en el Señor. Como decía, cuando estés mal, bueno, da. Y me costaba un montón, pero porque ella estaba orando, pobrecita. ¿Y qué le dijo el ministro, el sacerdote? Estás ebria, deja de tomar vino. Bueno, esa es otra cosa que nos puede llegar a pasar a nosotros. Nosotros estamos haciendo algo con buena voluntad y de pronto nos malinterpretan algo que dijimos inocentemente. Y en ese momento, yo no lo dije con esa intención, pero la otra persona, lógicamente, tiene su propio criterio de entender lo que nosotros hacemos. O sea que las injusticias también es otra de las situaciones que estuvo viviendo Ana cuando estaba ahí en el templo. Cuando el sacerdote le dice, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido, toda esa sensación fea, uy, ¿qué está pensando de mí? Sin embargo, esa palabra del sacerdote hizo que su semblante cambie. Ella dijo, sí, vine al lugar correcto, el Señor va a contestar mi oración. El milagro se produjo, por supuesto, a su tiempo nació Samuel, y lo que tenemos que entender y lo que nos está enseñando la actitud de Ana es que ella cumplió su promesa. Porque podría haber sido cuando nació el nene, bueno, habrá sido a los 3 años, y bueno, gracias, pero me lo quedo. Porque si yo lo pedí y el Señor me lo dio, me lo voy a quedar. Pero la trascendencia que iba a tener en la historia del pueblo de Israel, Samuel, toda esa bendición que trajo al pueblo, todo su obra, la obra, viene desde la actitud de la mamá. Porque si se hubiera quedado en Ramá, en el pueblo, si él no hubiera sido realmente entregado, ¿qué hubiera pasado? Yo pienso a veces en los padres de los misioneros, ¿no? Cuando los misioneros de pronto dicen, bueno, tenés que ir a misionar en Jordania, por ejemplo, ¿no? Que yo conocí varios allá, y las familias dicen, uy, están cerca ahí de la guerra y todo, ¿no? Pero si uno tiene la convicción de que es el Señor el que los ha mandado,
¿de qué manera uno se queda también tranquilo? Porque están cumpliendo el propósito para el cual fueron llamados. Por eso me parece que el desprendimiento que hace de su hijo es lo que para mí, como madre, es realmente admirable. Capítulo 2 dice así: pero Samuel, aunque solo era un niño, servía al Señor, vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo: que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia de Dios. Entonces vamos a repasar. Primero, no importa cuál es la situación que estemos pasando, debemos acudir a Dios, que es nuestra respuesta. Segundo, debemos perseverar en nuestras buenas decisiones. Cuando tenemos una decisión, espiritualmente hablando, ¿no es cierto? Ella había hecho una promesa a Dios, debemos cumplirla, porque es para beneficio justamente hemos dado la palabra, y cuando hemos dado la palabra después tenemos que ser responsables de las promesas que hayamos hecho. Y nunca va a faltar la bendición, porque el Señor en otra parte de la palabra también dice, yo estuve buscando ese texto, pero me parece que ese texto que dice que el Señor no es deudor de nadie, lo encontré en Job, donde dice que él no es deudor, pero después hay varias citas que en realidad quieren decir lo mismo, como que todo lo que el Señor promete lo cumple, por eso dice que no es deudor de nadie. Y si nosotros, primero, cuando pedimos, pedimos con fe. Segundo, decimos, bueno, Señor, si me das esto, yo voy a... Y después, qué bueno que sería que cumplamos con nuestra palabra, porque la bendición ya nos la dio, pero va a seguir siendo de bendición. Samuel fue lo que fue, llegó hasta donde llegó, bendijo a generaciones, porque tuvo una vida larga Samuel, porque su mamá cumplió. Fue extraordinariamente compañero de Elí. A Elí, esos 2 hijos que nombran al principio del capítulo 1, desastre, desastre. Finé es uno y el otro, no me acuerdo, bueno, se me cerró. Los 2 hijos corruptos, de lo que traía la gente para los sacrificios, sacaban para ellos, o sea, la corrupción no empezó en el 2000, ya viene de allá, y evidentemente estaba siempre hay una parte de la humanidad fallada, diría yo, porque estos 2 hijos de Elí fueron un desastre, pero el Señor lo proveyó a Elí de Samuel. Samuel fue ese hijo que no le falló, y fue el sacerdote de Israel, fue juez, como les digo, y fue profeta. Que seamos como Ana, que a pesar de la desesperación, a pesar de que fue malinterpretada, que se mofaba la otra mujer del padre de ella, que no importa qué es lo que nos está sucediendo, pero que vayamos al Señor y depositemos ya la fe, es como que ya lo damos por cumplido antes de que esto suceda. Padre, te damos gracias, Señor, porque en la palabra tuya encontramos ejemplos que hablan a nuestra vida en el 2024. Estos sucesos sucedieron hace tanto tiempo, pero habla a nuestro hoy y a nuestro futuro, porque sabemos, Señor, que podemos confiar en un Dios bueno, en un Dios que nos ama, en un Dios que realmente hace la diferencia. En esta mañana, Señor, queremos en nombre de todos los hermanos que no han podido llegar, pero que, Señor, en algún momento están viviendo situaciones, Señor, difíciles, para que tú los ayudes a buscarte,
a encontrarte, Señor, y a confiar en que la obra tuya, con fe en nuestros corazones, se va a llevar a cabo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a través del Espíritu Santo podemos entender tu palabra, podemos, Señor, comprender que tú tienes buenos planes para nuestra vida. Solamente debemos encauzarla en tus caminos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús dejamos todo en tus manos. Amén y amén. No sé si alguna de estas canciones, podríamos cantar la última, ¿no? No está la guitarra, pero a lo mejor lo que la podés tocar, la número 100, porque ella vio, cuando estaba orando y cuando el sacerdote le dice paz y que se va a cumplir, en ese momento yo creo que ella ya, porque dice que volvió a comer y volvió a sonreír, y ella, a pesar de que tenía el amor de su esposo, podía llegar a saber. La número 100, la última, que abra nuestros ojos espirituales.